Este es el tema que les quería plantear el día de hoy, señores. Como les digo, ya lo platicamos un poco la semana pasada. La semana pasada estaba calientito el tema, ¿no? Referente al problema del gusano barrenador que se detectó en la frontera, creo que de Chiapas, por un ganado que venía de Centroamérica. Por un ganado que venía de Centroamérica, donde se detectó la presencia del gusano barrenador, ¿no? En ese ganado, y eso levantó las alertas del gobierno mexicano y principalmente del gobierno estadounidense, que inmediatamente cerró la frontera a la importación, o sea, de aquel lado, ¿no? Y a la exportación de aquí para ganado en pie. O sea, ¿cuál es el ganado en pie? El ganado vivo, ¿no? Que se transporta para allá para terminar su proceso de engorda en los Estados Unidos, ¿no? El marmoleo que le llamamos, o que ya agarren el peso suficiente para que sea negocio y para que puedan extraer los cárnicos de ahí y de buena calidad, ¿no? Ese proceso, haz de cuenta que se compra ganado aquí en Sonora, ganado, por ejemplo, los becerros, se exportan a Estados Unidos y allá los terminan de engordar para venderlos ya en el mercado estadounidense, pero eso ya no se está realizando, hay un bloqueo, ya tiene algunos días, más de una semana tiene ese bloqueo. Entonces toda la cadena de suministro de ganado hacia Estados Unidos está interrumpida. ¿Por qué? Por la presencia de este gusano barrenador, el cual es una larva que genera un tipo de mosca, ya lo platicamos la semana pasada, la cual eh, se planta en las heridas del ganado y se lo empieza a carcomer, lo empieza pues a barrenar, válgame ahí, por eso su nombre, ¿no? Gusano barrenador, el cual hace unas llagas muy grandes en el ganado y pues puede causar inclusive la muerte o puede causar mucho debilitamiento. Dice que el ganado se aleja, se aísla por las condiciones, cuando tienen este tipo de larva de este gusano, ¿no? Que ya lo tienen infestado en alguna herida, que tengan, pues ya ven que el ganado se hace heridas por donde sea, ¿no? Que rozó con la rama de un árbol, etcétera. No falta con que se haga, o mismos pleitos que tienen ahí el ganado, no sé. Cualquier cosa, cualquier herida que pueda tener el ganado es susceptible a que le entre este gusano si anda por ahí en la zona, ¿no? Que al final de cuentas lo traslada mediante ya su etapa madura, que se convierte en mosca. Y ese ahí se va trasladando, se desparrama de manera muy rápida esta plaga. No sé si llamarle plaga o pues enfermedad o sí, plaga, podemos decirle es una plaga, ¿no? Que se va esparciendo y es muy rápido su proliferación, ¿no? Entonces, principalmente los estados del norte, que son los que tienen más relación comercial al mercado de cárnicos de Estados Unidos, son los que están resintiendo más. ¿Qué es lo que dicen que pasó? Estaba platicando con un tío que conoce del tema de la ganadería. Estaba platicando con él y me dice que se está importando mucho ganado muy barato de Sudamérica. No de Sudamérica, de Centroamérica más que nada. Se extrae ese ganado, se interna al territorio nacional, se le pues se engorda, ¿no? Inclusive a base de muchos químicos, ¿no? De mucha química se engorda ese ganado. Principalmente dicen que la empresa Su Carne es la que trae ese tipo de negocio, ¿no? Lo trae para acá, ganado que compran de manera muy barata. Por decirle, si anda aquí, no sé cuánto puedan dar una vaca, unos 15,000 pesos que anda aquí, dicen que allá lo compran en 3, 4,000 pesos, ¿no? No sé qué tan exacta sea esa información, pero que se compra muy barata allá en Centroamérica, se trae para acá y esa no se exporta, sino que se consume de manera nacional, o sea, es la que nos terminamos comiendo nosotros, ¿no? Y ellos hacen un negociazo, pues traen ganado, entre paréntesis, económico, porque allá en Centroamérica y Sudamérica no lo pueden trasladar en pie para Estados Unidos, pero ese ganado se queda aquí y ese ganado se termina engordando y esa es la carne que se consume a nivel nacional. Mucha de la carne, pues su carne es de las empresas más fuertes, ¿no? Que comercializan carne aquí a nivel nacional. Entonces, pero pues al final de cuentas ese ganado también entra en pie y también puede traer enfermedades de allá del sur donde pues se presenten más las condiciones. Esto afecta más en zonas tropicales, se propaga de manera más rápida en zonas
donde hay un poquito más de temperatura y humedad, pero ya en los años, desde los años 50, 60 se ha atacado mucho en Estados Unidos y en México. Estados Unidos apoyó al gobierno mexicano para que se eliminara esa plaga, ¿no?, del gusano barrenador aquí en México también. ¿Para qué? Para que no les llegara a Estados Unidos y se logró erradicar por ahí en los años de los 90. Ya prácticamente no había presencia del gusano barrenador en México, en Estados Unidos y en Canadá creo que nunca ha habido, pues por las mismas condiciones de frío. Como les digo, como que les gusta más el calor con humedad y ya no había presencia aquí en México. Hasta ahora que se presentó esto, entonces Estados Unidos inmediatamente cerró sus fronteras. Entonces, ¿qué pasa? Entra ese ganado que lo compran más económico, lo engordan, lo venden en el mercado nacional y le sacan mucho dinero a ese ganado, pero a la vez, pues estamos en México, señores. Ya sabemos. Hola, Omar Robles. Estamos en México, señores. Ya sabemos cómo se manejan las cosas aquí. Por un dinerito abajo de la mesa, hay mucha corrupción en México. Aunque el gobierno ahorita diga que ya se acabó la corrupción desde que llegaron con su manto santísimo a acabar con la corrupción, sabemos que existe. Entonces, en las fronteras no es la excepción. Ese ganado probablemente entra sin los chequeos necesarios, sin las regulaciones necesarias para su importación al territorio nacional y de seguro esto es lo que pasó y por eso se tuvo. Por eso es muy importante cuidar las instituciones que ya existen, que han funcionado. Por ejemplo, la Senacica, que otros, por ejemplo, en el caso de la agricultura, el INIFAP, ese tipo de instituciones que tienen expertos, se han visto abandonados últimamente. Ya tienen muchos años que el presupuesto se ha reducido en ese tipo de instituciones. El presupuesto para atender este tipo de emergencias y prevenirlas principalmente. Ese dinero se ha reducido y se ha dejado de lado. Vamos a ser honestos, eso es algo que está pasando mucho en México, en diferentes instituciones y casi se los puedo asegurar que en este caso no es la excepción. Entonces, aquí dice, miren, el gusano barrenador cuyas larvas se alimentan de... A ver, dice, el gusano barrenador cuyas larvas se alimentan del tejido de los animales representa una seria amenaza sanitaria y económica. Aunque el caso detectado esta semana ocurrió en el sur del país, las repercusiones se sienten especialmente en la frontera norte, donde cientos de camiones están varados y las operaciones se han paralizado. O sea, no hay fecha para cuando el gobierno de Estados Unidos vaya a permitir otra vez la entrada de ganado. Entonces, se está haciendo un cuello de botella. Más bien está cerrada la botella, no se puede pasar, no se puede llevar ganado para allá. Y los productores de aquí que ya, los precios estaban buenos. Ahorita vamos a platicar un poquito de los precios. Estaban muy buenos del ganado, habían estado muy buenos y con esto ya se bloqueó. E inclusive la gente que recibe el ganado, los que compran en Estados Unidos, también tienen toda la cadena pues, todos los productos que tienen para engordar el ganado que compran de aquí. Entonces ellos tampoco pues se están quedando con todo lo que compran. Entonces para los compradores de Estados Unidos de ganado también, no crean si está delicado el asunto. O sea, es toda una cadena, ¿no?, de suministros, una cadena de valor y está interrumpida. Entonces todos los actores, desde los que vendemos de aquí, en México, a los que compran allá, inclusive a los precios de la carne, pues se pueden ver afectados, ¿no? Se puede aumentar los precios de la carne. Todo esto, pues al no poder cruzar el ganado, imagínense que ya lo hayan llevado en camiones especiales para transportar ganado. Imagínense que ya los hayan tenido en la frontera. Entonces ese ganado lo tienen que reubicar en ranchos, depende, devolverlos a los ranchos o moverlos a unos ranchos. Por ejemplo, lo que dice aquí, también estaba viendo, que por ejemplo en Chihuahua lo están moviendo a ranchos más aislados, ¿no? Para que no se vayan a infectar en caso de que la enfermedad la plaga llegue acá también a las regiones del norte. Entonces lo están poniendo y todo eso pues conlleva gastos, movimiento de los animales, movimiento del alimento que se le va a dar a los animales, etcétera.
tiene muchos gastos. O sea, ojalá se pueda abrir luego la frontera. Eso depende enteramente del gobierno de Estados Unidos. Cuando ellos ya se sientan seguros de que pueden dejar entrar o que pongan más medidas ellas pues para verificar que ningún animal traiga el gusano barrenador, ¿no? En eso, para que no entre a su territorio, ¿no? Eso es lo que están cuidando. Y aquí se tiene que cuidar desde la frontera sur, que no siga caminando hacia el norte, porque pues imagínense, duraron décadas en erradicarlo y que se vuelva a afianzar ese tipo de gusano barrenador aquí en el territorio nacional, pues es un desastre para la actividad ganadera. Pues así, esta noticia de la ganadería. Y ya, eso es un aspecto ya más nacional, ¿no? Ya más de toda la exportación a nivel nacional. Pero aquí en la ciudad de Navojoa, que hay mucha ganadería, mucho ganado de mucha calidad, ustedes saben que el ganado de Sonora es de los de más calidad de México, ¿no? Tiene tiene cierta fama, ciertas cualidades el ganado de aquí que la verdad es muy sabroso y es pura carne de calidad. Igual por las mismas condiciones del estado, desérticas, semidesérticas, como que le gusta a cierto tipo de ganado para generar animales o carne de muy buena calidad. No hay toda una cultura aquí de la ganadería en el estado de Sonora, pero ahorita se está viendo mermada. Miren, dicen, también para los productores ganaderos de Navojoa, la suspensión a la exportación temporal del ganado a causa del riesgo por la presencia del gusano barrenador en México ha tenido un impacto negativo, donde ya se ha reportado una caída al valor del ganado de hasta el 20%. O sea, en caliente, cerraron la frontera y bajó el precio del ganado. ¿Por qué? Porque los compradores y los vendedores ya saben que no se va a poder exportar, quién sabe hasta cuándo. Entonces, mucha gente ya estaba esperanzada, decían, pues vamos a ver una ganada, ¿no? Este año vamos a poder vender nuestro ganado a buen precio. Creo que andaba a 140 pesos el kilo del ganado en pie. Entonces, era un muy buen precio, ¿no? Era un muy buen precio. Y ahorita pues ya dicen que un 20% es lo que se ha mermado. En datos de la asociación mencionó que contemplan un acumulado de hasta 2,000 cabezas de ganado por semana que se estarán reteniendo a causa de esta problemática. Sin embargo, solo les resta acatar los protocolos de sanidad que se están sugiriendo. Así es, ni modos. El precio bajó. La última subasta se vendió el producto a 120 pesos por kilo, cuando se tenía en 140. Es en promedio, eso es en promedio, pero son repercusiones que se generaron por esta situación, incluso podrían empeorar. Imagínense que se alargue el bloqueo, señores. Imagínense que se alargue, o sea, va a haber más presión para los vendedores y pues los compradores, pues el que se arriesgue, pues va a tener más poder de poderle, oye, pues no se está vendiendo, te pago 100 pesos, te pago 80 pesos, te pago 70 pesos, ¿no? El kilo, ¿no? Entonces, de verla ganada por una situación pues ajena, ¿no? Ajena totalmente a los ganaderos, pues que de repente ya la tienes ganada y se diluye, ¿no? Como dice el dicho, del plato a la boca se cae la sopa, dice el dicho, ¿no? Entonces, hasta que no te tienes el chequecito, hasta que no te pagan, pues es cuando ya, hasta que no liquidas es cuando ya sabes, ¿no? Lo que vas a, lo que vas a ganar. Y desgraciadamente, pues aquí se han vivido años respecto también a la sequía. Los ganaderos ya tienen algunos 3, 4 años que les ha afectado mucho. Han incrementado mucho sus gastos. Tienen que mover mucho alimento de los esquilmos que hay en los valles del Yaqui, del Mayo. Ellos tienen que mover a la sierra, pues las pacas de trigo, las pacas de los desperdicios, o de la pastura, pues del maíz, etcétera, ¿no? Tienen que estar gastando en eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, como ha habido falta de lluvia, los montes no hay pasto, no hay monte, pues que se puedan comer el ganado. Entonces, hace 4 años tuvieron un año espantoso los ganaderos, que se redujo mucho el hato ganadero aquí en el estado de Sonora, porque hace como 4 años no llovió absolutamente nada en la sierra. Nosotros sí pudimos sembrar porque había agua guardada en las presas, pero no llovió nada hace 4 años. Y la gente que estaba acostumbrada a que en los ranchos hubiera pasto, no hubo nada de pasto. Entonces, se vino una crisis tremenda porque tuvieron que comprar alimentos muy caros los que podían.
A veces salía más caro comprar el ganado que dejar el ganado que se muriera o venderlo o venderlo. Le salía más caro quererlo mantener de tan alimento tan caro que le iban a meter, ¿no? Entonces, mm, se habían visto en situaciones muy difíciles y este año también estuvo difícil, no tanto, pero cuando menos tenían la esperanza de buenos precios, ¿no? Y qué lástima que van a tener esta situación que los está frenando para obtener ese resultado deseado, ¿no? Qué delicado, que pues ojalá se abra la frontera, pero pues igual ya se están viendo los estragos, ¿no? De esa situación del gusano barrenador. Aquí dice, miren, recordó que en el sur de Sonora el sector ganadero se ha visto afectado por la escasez de agua, lo que ha complicado el proceso de producción, por lo que las nuevas repercusiones al ganado representarían una mayor crisis económica. Sí, es que imagínense, ustedes ya tienen su sistema, ustedes ya engordaron sus becerros, por ejemplo, aquí está un becerro. Ya lo engordaron a los kilos, no me acuerdo cuántos kilos ya es viable venderlo. 150, 180 kilos, no recuerdo. Ya tú dices tú, pues ya los hice mis becerros, ¿no? A cierta cantidad de kilos que ya para venderlos, ¿no? Para venderlo en la subasta. Bueno, ya lo hiciste y de repente pues no lo puedes vender en la subasta porque está cerrada la frontera. Entonces, ese becerro pues va a seguir comiendo, ¿no? Si tienes pasto, pues te va a seguir comiendo el pasto. Si tienes pacas, te va a seguir comiendo pacas. Entonces, ya que rebasan cierto peso, ya el precio por kilo cambia, ya no te lo pagan tan bien. Cuando el becerro está muy grande, demasiado grande en peso, ya no te lo pagan tan bien. Eso también hay que cuidarlo, ¿no? Tienes que estar en los pesos que ellos te digan para cierto precio, que es el más llamativo. Ya si lo sigues aumentando de precio, de peso el ganado, por decirle, si pesa 200, 250 kilos, por decir, no sé, ya no tiene el mismo valor. Vale menos, por kilo vale menos. Si te lo iban a pagar a 30 pesos el kilo, por decir, a 100 pesos, a lo mejor ya te lo pagan 80, cuando ya el ganado está demasiado grande a lo que te piden los importadores, ¿no? Los compradores, perdón. Entonces, tiene su chiste, entonces ya lo tienes que seguir engordando, lo tienes que seguir engordando. Y de eso pues cuesta, ¿no? Al final de cuentas. Cuesta porque tú ya tienes tu programación para enviarlo y pues te va a costar más, ¿no? Entonces tiene sus limitantes, ¿no? Y si se prolonga en el tiempo esa, esta crisis que hay, pues te puede salir carísimo, ¿no? Ya depende, ¿no? Ya eso se va a ir viendo. Pues esperemos que se solucione la situación ganadera aquí en el estado de Sonora y en los estados del norte principalmente, que son los exportadores principales a Estados Unidos, ¿no? Pues así está, señores.